hola, bienvenido a esta conversación, ¿sabes? Ajá. Pero nada, te quería dar gracias y no sé, cuéntame, ¿cómo has estado? Bueno, para los que no saben, Edgar Mantilla es un gran músico, gran pianista y hace muchas cosas muy interesantes que yo quisiera que nos contara cómo llegó al lugar donde está ahora. Pero, ¿cómo estás, Edgar? ¿Todo bien? Edward, súper bien, gracias de verdad por el espacio, lo teníamos pendiente. Yo creo que tú cuando empezaste a hacer esto, hace como un año, ¿no? Casi que desde que empezamos estábamos que lo hacíamos el espacio hasta que por fin, así que yo estoy súper contento de poderlo hacer, de verdad. Gracias por la No, invitación. sí, el podcast lleva exactamente más o menos como unos 8 o 9 meses. Em, lo empecé como en, qué sé yo, mayo, junio, por ahí del año pasado. Entonces, y como dices, o sea, hemos hablado. Bueno, yo recibí antes contigo, que por cierto tengo que volver a las clases porque estoy oxidado, ya no he tocado. Pero Ah, desde que estábamos en clases lo platicábamos y, y nada, o sea, hasta ahora se dio y la verdad que estoy muy contento de que estés acá con nosotros y la gente tal vez que no tiene mucho conocimiento acerca de ti, ¿tú cómo te presentarías si alguien te dijera, descríbenos a Edgar Mantilla? ¿Qué dirías tú al momento de que tú te presentes? Bueno, una de las cosas que yo siempre digo por entrada cuando me presento con alguien y me hace estas preguntas es, soy músico, pero más como un regalo que Dios me dio desde niño. O sea, yo recuerdo que tuve un sueño, una especie de sueño, visión cuando tenía como 8 o 9 años, en el que estaba como caminando entre nubes y veía a Jesús ahí como en la nube y tenía como una especie de llavero con muchas llaves Ah, y se me acerca y me entrega una pequeña llavecita antigua, como esas que abren las puertas antiguas de esas ciudades, así como esas puertas grandes. Y me decía, la música es una de las llaves con las que te puedes acercar a mí y te la entrego. Entonces para mí fue como esa mañana siguiente me desperté, le dije a mi papá, quiero un piano. Entonces, de hecho, primero me compré una guitarra acústica y un libro para aprender a tocar guitarra, así que aprendí primero ujú. guitarra a tocarla, pero como que no me gustó mucho, así que pasé al piano. Desde esa época, estoy hablando, tenía más o menos 9 años, o sea, eso fue hace 10 años, no, no es cierto, tengo más edad, pero Yo fue dije, hace ¿cuántos mucho. años tiene Edgar? Tengo 19, no, tengo 25, pero de cristiano, de ser cristiano, sí. Ya, Eh, desde esa época comencé en el piano, pero por cuenta propia, porque yo le dije a mi papá, Dios me dio ese regalo de la música y quiero aprender a tocar el piano, así que empecé con un libro de acordes, a estudiar desde esa época. ujú. Posteriormente, hablando hacia el año 2004, tuve la oportunidad de formar parte de una agrupación que es conocida en Latinoamérica, tal vez si alguien aquí pues, de Latinoamérica nos escucha, también en Estados Unidos o Canadá, una agrupación que se llama Su Presencia, que es de Sí. una iglesia en Bogotá, Colombia, que se llama El Lugar de Su Presencia. Así que tuve la oportunidad de trabajar en la iglesia, de ser parte de la banda por más de 16 años, trabajando en el tema de arreglos, de producción, siendo músico de tour para la banda. Entonces eso es parte de mi experiencia. Y actualmente lo que estoy haciendo es trabajar como diseñador de sonido, aparte de, como Eduardo lo mencionabas hace un momento, con las clases, o sea, como pues maestro a la distancia virtual, pues enseñando a varios músicos acerca de producción, de Ableton, de sonidos, como todos estos temas. Y también lo que decía ahora como diseñador de sonidos, mis paquetes están disponibles en secuencias.com, en multitracks.com y la idea es que muchos pianistas y muchos tecladistas en sus iglesias puedan tener buenos recursos en sus manos para darle lo mejor a Dios a través de sus sonidos. Sí, perfecto, sí. Cuando yo te empecé a seguir en Instagram, man, yo dije, bro, ¿cuándo voy a poder platicar con Edgar? Porque literalmente yo escuchaba bueno, era como un podcast también en el que estabas y estabas hablando acerca de la admiración hacia otros músicos, ¿no? De cuando admiras a alguien y después tocas con esa persona y tú no te lo puedes creer, tú estás como que, man, o sea, yo que sé más o menos y estoy tocando con tal persona y así te Ah, pasó a ti, ¿no? Tú platicabas eso, pero en mi caso cuando yo te empecé a hablar y te empecé a seguir, empecé a ver todo lo que hacías y después te escribí
y te pedí clases y me diste clases y yo dije, man, o sea, un gran pianista me está dando clases. Y voy a esto porque tú mencionabas en una ocasión que tu abuelo te decía que siempre tenías que estar con actitud enseñable. Entonces, y tú pues de pequeño, ¿no? Empezaste con la música. ¿Cómo has visto tú y cómo has visto que te ha ayudado y qué pros le mirarías a la actitud enseñable? Y cómo la podríamos aplicar para los músicos que tal vez ya tenemos cierto tiempo y a veces el ego, ¿no? Que se eleva un poco. ¿Cómo aplicar la actitud enseñable a nuestras vidas o cómo lo has aplicado tú? Me gustó mucho, hace poco vi un post de Marcos Witt que estaba como haciendo una visita por los institutos de canción, estuvo por Sí, aquí en sí. Bogotá hace como una semana y me Man. gustó mucho porque viene perfecto al momento lo que él dijo hace una semana, aparte de otras profesiones y otros oficios, la música, lo mencionó así, a ver, como abriendo comillas, parafraseando un poquito, la música es la única disciplina o el único arte donde tú nunca dejas de ser alumno, donde tú nunca dejas de ser Ujú. estudiante. Sí. Entonces, más o menos sí, la frase también que pude decir en ese podcast de secuencias fue a raíz de algo que me estaba explicando mi papá muy niño y nunca se me olvidó esa imagen porque yo estaba como haciendo la cara como de, ya lo sé, papá, así como ya. Y él como que bebió esa expresión y decía, cuando alguien te está explicando algo y tú ya lo sepas, no finjas que no lo sabes, pero actúa como si lo estuvieras aprendiendo por la primera vez. Entonces eso te Ya. pone en una actitud de entrada con los pies en la tierra, de humildad, de reconocer la grandeza que tiene el otro en enseñarte y transmitirte y compartirte un conocimiento. Eso se puede desarrollar, yo creo que es un trabajo de nuestro carácter, no solo como músicos, sino como hijos de Dios, porque yo siempre pienso en esto y dice la palabra, si Cristo siendo igual a Dios, no estimó el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que Él vino y se hizo siervo y se hizo hombre, sufriendo la muerte más humillante y dolorosa. O sea, si Él no se aferró a eso, ¿por qué yo me aferro a un título? Ah, es que yo soy músico, es que yo produzco, yo trabajo para, yo toco con. Entonces, esas son cosas que quedan a un lado cuando uno descubre que la verdadera grandeza está en la humildad, en saber escuchar al otro, en saber que tú puedes siempre exprimir la información a las personas, ¿no? De hecho, en la iglesia, en el lugar de su presencia, siempre hay la costumbre como sobre todo antes de pandemia, iban muchos invitados. O sea, iba Israel, iba, por ejemplo, fue Tales Roberto, iban músicos así. De entrada yo me pegaba como al piano a ver qué estaban haciendo porque decía, quiero Sí. aprender eso que tú tienes. Incluso en una de las bandas fue un músico que llevaba menos tiempo tocando que el que yo llevo, más joven, Ujú. o sea, más nuevo en la música, igual le dije, quiero aprender de ti, ¿qué hiciste? Porque creo que una de las cosas que nos mantiene humildes y aterrizados es siempre la sed de aprender. Siempre tenemos algo que descubrir. Y eso me llevó a apasionarme un poquito por los sonidos también, porque siempre descubres algo, o sea, siempre estás probando, experimentando, pero creo que es el tema de nuestro carácter a la luz de la palabra, también es un tema de mentalidad porque yo lo he visto, tuve la oportunidad ahorita, estoy viviendo en Colombia, pero tuve la oportunidad de vivir en Canadá también. Ah, Y estuve un tiempo también por Estados Unidos visitando amigos, no mucho tiempo, pero estuve ahí visitándolos y hablaba y el factor común a veces en nuestra mentalidad latina, a veces somos muy competitivos a ver que el otro está logrando más, entonces yo tengo que tener algo mejor. Este estudio, yo tengo que estudiar más, pero la idea es que cuando tú generas esa sinergia y esas colaboraciones, con otros músicos, cuando aprendes de ellos, pero tú también das, es cuando empiezas en un sentido a prosperar y a florecer, por decirlo de alguna manera, como a ujú. que tu talento puede brillar más cuando incluso impulsas a otros a brillar. Esa es la importancia de estar siempre dispuesto a aprender. Sí, y me ha tocado a mí también que hubo un momento en el que obviamente tú me conoces como músico y sabes los conocimientos que tengo, y sabes que es casi nada, pero hubo un momento en el que yo me creía como que es que Edward sabe mucho y este tipo de cosas que al final actitudes así te pueden cerrar puertas y te pueden abrir puertas que no son de bendición para tu vida. Y creo que esa es la distinción bastante clara que a veces muchos músicos no tenemos porque creemos que una puerta que se nos abre
es la que Dios quiere para nosotros. Es lo que yo pienso. No estoy diciendo que es así, pero es lo que yo he visto en mi vida, que a veces mis actitudes abren puertas que no son para mi tiempo o que no son para mi personalidad, porque en vez de construir, en vez de edificar, no edifico, ¿no? Entonces, Exacto. creo que la importancia esta de tener claro, primero, tener la actitud de siempre aprender. Creo que es lo que tú dijiste, obviamente complementa es una respuesta muy clara para mí. Y también la comparación, que también era un tema que estabas hablando ahí, el plano de comparación que a veces tenemos que nos impide tener esta actitud enseñable, ¿no? Porque, es que yo tal vez, como dices tú, tocaste con alguien o llegó un pianista que tenía menos años. Muchos han de pensar, es que él sabe menos que Edgar, pero tú te pusiste en un plan, ¿sabes qué? Quiero aprender porque sabes tu identidad como pianista, sabes dónde estás y no hay esta comparación. ¿Y cómo y en algún momento tuviste batallaste con la comparación de sentirte menos o de sentirte más o no sé, siempre has estado como con esta mentalidad de, ¿sabes qué? Creo que cada quien tiene lo suyo y puedo aprender de varias personas. Es muy interesante lo que mencionas porque siempre lo lleva a esta perspectiva de la balanza del orgullo. Porque si yo pienso mucho, o sea, siempre el orgullo es un excesivo pensamiento en mí. Y siempre estoy yo. Entonces, Sí. la balanza se puede inclinar a yo lo sé todo, yo soy más, o también otra forma de orgullo es el yo soy menos. Yo me siento poco, nadie me ve, nadie me escucha, es que yo no toco como. Sí. Entonces, la balanza se va hacia el otro lado, igual termina siendo orgullo, ¿no? En mi caso, desde niño sí luché mucho con el sentirme menos, sobre todo Mm. porque de entrada cuando empecé a tocar veía músicos que tenían su título universitario, su título profesional o que eran del conservatorio y decía, no, pues yo no he estudiado alguna carrera todavía de música, o sea, no he hecho esto, no he logrado algo en la música y esta gente sí me empezaba a comparar y a mí me marcó mucho algo en Hechos que dice la palabra, incluso lo uso cuando tengo que enseñar o cuando tengo que compartir, porque después de la venida del Espíritu Santo, dice Pedro y Juan, hablaban con denuedo y se notaba que habían estado con Jesús. Ujú. Entonces no decía, se notaba que ellos habían estudiado en el instituto bíblico más prestigioso o que tenían, o sea, se nota sus Sí. credenciales teológicas. Decía que se nota que habían estado con Jesús. Entonces, para mí eso fue como que se note que yo estoy con Jesús y que Jesús está en mí. Entonces, al tener esa comunión, la identidad que nosotros tenemos como persona y como músicos va entrando en un punto sano de equilibrio. Porque, digamos, a mí me pasó algo muy curioso. Recuerdo como en el año 2010 más o menos estuvo Hillsong visitando la iglesia y Ujú. nosotros abríamos la alabanza antes, tocábamos antes que ellos. Ellos llegaron como a mitad, como a la segunda canción y los pusieron en la primera fila. Entonces, pues claro, ellos lo primero que hacen es, ellos no llegan y cierran los ojos y de una, sino como que miran la iglesia como, oh, las luces y el músico. Entonces, claro, ellos que es lo primero que llegan cuando te ven es a ti. Y Sí. claro, y el pianista, y yo, el pianista lo conozco, ese pianista yo lo he visto en los videos de Hillsong y me está mirando y yo empecé a sentir pequeño, como no, y me voy a equivocar, o sea, empezaba como con todas esas luchas mentales, pero siempre esta ilustración a mí me ayuda mucho y es el público de uno. Pensar que aunque haya mucha gente y me esté mirando ahí, no importa si yo en ese momento me sienta más o me sienta menos, sino tengo mi identidad clara y solamente mi público de uno es Dios y estoy tocando el piano para Él, bendiciendo a las demás personas y a la congregación que viene sedienta de adorar a Dios. Pero sí, mi idea es, esto es un concierto para ti, Señor. O sea, es mi alabanza, es mi ofrenda para ti. Quiero darte lo mejor con lo que tengo. Y eso te pone como en ese plano de equilibrio, ¿no? Como que la balanza se equilibra porque en mi caso sí fue lo contrario, a sentirme menos, como a luchar con la inseguridad. Y eso también es una forma de orgullo porque siempre estás pensando en lo que te falta o en lo que no tienes y no agradeces lo que tienes y más bien mantente en esa perspectiva clara de lo que Dios te ha dado y crecer mucho más. Sí, porque creo que el saber dónde estamos parados nos ayuda bastante y tal vez esto lo traigo como este ejemplo lo traigo a este ámbito cuando en la Biblia dice
que el que tiene se le dará más y al que no tiene pues se le será quitado. Entonces cuando nosotros tenemos el pensamiento de, oh, es que yo, hay un término que dice, uno se tira al piso. Entonces es ahí donde aún se nos quita lo que tenemos, porque en vez de tener esta posición de no orgullo, sino que de identidad, que es lo que vengo hablando yo desde que inicié el podcast, y creo que la gente ya se aburrió de que siempre digo identidad en cada episodio, pero es que es muy importante porque por falta de identidad hay músicos tal vez exitosos que no los hemos visto por esto, ¿no? Porque hay personas que no, que tal vez los derriban moralmente y que no saben y se tiran al piso y ya no se levantan. Y a veces hay personas que por falta de identidad se creen más de lo que son y se les cierran las puertas. Entonces creo que la importancia esta de las dos cosas que hemos estado hablando ahorita, de tener actitudes de que nos enseñen y de aprender siempre, y de las comparaciones, de saber quiénes somos, creo que es importante. Y tú mencionabas algo, un ejemplo muy bonito, y me gustaría saber, porque obviamente tú das talleres también, tú has ayudado a iglesias, a grupos de alabanza, y esta duda siempre la he tenido yo personalmente, que obviamente yo también, aunque no parezca, y aunque yo también he dado, sé un poquito de las, bueno, ya me estoy tirando al piso, ¿no? Lo que estamos La balanza. la balanza. Sí, No, obviamente han habido grupos en los que yo lo que yo sé, se los he compartido tanto musicalmente como en la Biblia, pero en la Biblia musicalmente hablando, pero ¿tú cómo dirías cuando a veces alguien no sabe, cuando le dicen, oh, es que como músicos tenemos que tener preparación musical y espiritual? ¿Cómo tú definirías la preparación espiritual? Porque obviamente la musical lo sabemos, no tomamos clases, a veces hay personas que ven videos de YouTube, o hay personas que ya nacen con el talento y se les hace muy fácil lo musical, pero ya dentro en un ámbito de iglesia, lo espiritual también es bastante importante. ¿Y cómo tú podrías describir o qué herramientas darías tú para formarte y prepararte espiritualmente como músico? Ujú. Lo principal, digo yo en primer lugar, es una relación honesta con Dios. Ser lo Ujú. suficientemente honestos porque creo que en estos tiempos podemos volvernos fácilmente, yo no sé si había una película o un libro, algo como que se llamaba así como Maestros del Engaño. ¿Por Oh, qué? Porque sí, sí. podemos aparentar, o sea, tener nuestra apariencia de piedad y buscar qué acordes hacen llorar a la gente. Entonces, lo que creo es que sí, lo importante es una relación genuina y personal con Dios, porque eso se va a ver en el fruto que nosotros damos como personas y como músicos. Es que el punto principal, y yo siempre hablo de esto, no podemos separar a la persona del músico. ¿Por qué? Porque eres Ujú. espiritual cuando estás en una plataforma y estás conectado con el Espíritu Santo y buscas esa conexión para tocar una canción. ¿Y qué pasa el resto de la semana cuando el Espíritu Santo quiere hablarte? Cuando te va a decir no hagas ese negocio, no te acerques a esta persona, corta esa amistad, haz esa llamada y busca a ese familiar. Hey, o sea, te quiero hablar de esto y no escuchamos, pero sí buscamos escuchar algo para el domingo, para el cántico espontáneo, entonces nos ponemos como un traje que se quita y se pone de espiritualidad. Pero cuando hay una relación verdadera y profunda con Dios, se nota en el fruto no solo en lo musical, sino también en nuestro carácter y en nuestra vida diaria. Eso es lo importante. Y siempre digo esto porque uno de los ejemplos lo di en un mensaje que tuve la oportunidad de compartir en una iglesia y decía que en ese momento que las calles alrededor de las iglesias cristianas son calles que arreglan relaciones y restauran familias apenas al llegar a la iglesia porque la gente se transforma en la esquina de la iglesia y sonríe y se cogen de la mano y venían en el auto. ¡Ah! Y ya cuando van a llegar a la iglesia se toman de la mano y vienen cantando ya las canciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque igualmente somos humanos y tenemos una necesidad de Dios profunda, de que Ujú. nuestro carácter sea transformado, de que nuestro espíritu sea avivado. Por eso ese primer principio que yo es la relación real y genuina con Dios, buscarlo en oración, buscar su dirección. No solo para un servicio, porque la espiritualidad no es algo para el domingo. Segundo, la palabra, o sea, ir a la palabra, siempre tener una revelación de Dios para nuestra vida y algo para dar como músicos.
Siempre pienso esto y es, aunque nosotros estamos tocando el piano o la batería, igual estamos hablando vida, hablando palabra a través de nuestro instrumento y siempre tener alguna palabra que dar, porque alguien siempre la va a necesitar o incluso con esa palabra nosotros podemos alentar o avivar la administración de la alabanza. Eso en cuanto a la preparación espiritual es llenarnos de palabra de Dios. Ahí la pregunta es de qué nos llenamos para dar. En tercer lugar, siempre digo, adora al Señor y canta con entendimiento, que usamos mucho esa frase desde hace años. Pero cantar con entendimiento va más allá de entender la letra. A mi punto de vista es, ay, sí, lo entiendo. No, o va más allá. ¿A qué voy? Que tú puedes en la semana, si está programado, por ejemplo, esta canción que dice Cristo puede mover montes, y yo solo me sé los acordes y medio sé la letra que dice o solo la canto con liviandad, Cristo, sí. Pero si yo adoro con esa canción en lo secreto en mi casa o con mi familia o mientras voy en el autobús con los audífonos o en mi auto, estoy teniendo una revelación de lo que quiere decir esa canción y estoy adorando con entendimiento porque voy a pensar, ok, Cristo puede mover montes. Ahora esa canción ya tiene tiempo, ¿no? Debe haber tomado algo más moderno, pero Cristo puede mover montes. ¿Qué montes hay en mi vida, Dios, que yo deseo y necesito que tú muevas? Solo Dios puede salvar. Sálvame, Señor. Ese tipo de cosas hace entonces que yo tenga una revelación de lo que la canción quiere decir y realmente estoy entendiendo qué voy a ministrar a la gente. Eso por ese lado. Y por último, creo que siendo muy puntual, cuarto punto, ser un intercesor. ¿Por qué? Porque yo no voy a una demostración de talento o a ver qué tan ensamblados tocamos, o mira, la banda de mi iglesia es mejor que la tuya. No, nosotros estamos intercediendo por esa persona. O sea, antes de ministrar, siempre le digo a la gente, yo siempre trato de hacerlo, pensar en el momento que voy a tocar el primer acorde en esa persona que está en el hospital y no puede ir a la iglesia, el que está preso, el que está cautivo, el que está enfermo, el que está al borde del suicidio. Intercede por ellos. Entonces eso ya pone en una perspectiva toda tu espiritualidad sensible y enfocada a la necesidad del momento. Eso lo diría sobre esa preparación espiritual genuina. Entonces fíjate que ahora sí retrocedemos en el tiempo, empezando lo que decía, ¿de qué sirve orar? Señor, guíame en la administración, amén, y vamos. No, claro, no hay una preparación, pero esa preparación también va en nuestra vida diaria. O sea, siempre vivimos sensibles en esa plena comunicación con Dios. Sí, y es importante también, obviamente todo lo que dijiste, y hay quisiera agregar algo que nunca se me olvida, bueno, algo que aprendí en tus clases, que cuando estábamos hablando acerca de la administración, cuando el pianista sube al final de la prédica, y a veces no sabemos qué tocar, a veces solo tocamos acordes o canciones que a veces distraen a las personas del mensaje. Pero quisiera tomar esto que me dijiste de musicalizar versículos. Creo que eso también es una parte esencial, no solo para mejorar musicalmente y sonar bien al momento de estar sobre el piano y un predicador o el pastor o lo que sea, sino que también nos sirve a nosotros, o sea, nos edificamos, porque creo yo que a veces leer la Biblia a muchos les cuesta porque a veces no saben dónde leer o a veces no saben qué Ujú. leer porque, no sé, agarramos esto como que muy místico, que obviamente tenemos que tener una revelación de parte de Dios, pero lo vamos a obtener leyendo la Biblia. Pero también creo que una de las cosas que podría ayudarnos sería esto, ¿no? De musicalizar versículos o salmos o proverbios o Exacto. Sí, un salmo sería, bueno, toma de ejercicio un salmo o algo de Isaías o algo así, porque si vas a Apocalipsis. musicalizar una genealogía, engendró Matusalén y engendró, pues ahí sí va a ser complicado como una genealogía y musicalizarla, pero sí, por ejemplo, Isaías 41, ¿cómo dirías con tu instrumento? No temas, que yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te sostengo con mi diestra victoriosa. ¿Cómo voy a ministrar eso con mi instrumento? Es muy buen ejercicio porque creo que ahorita con todos los recursos que hay iglesias que usan Google Drive para subir su material de estudio, o está en Internet, o está Planning Center, entonces pues es muy fácil tocar algo que ya está ahí, Ujú. pero que de lo que yo tengo que decir, que no es algo místico, como tú dices, simplemente es dejar que fluya, dejar salir esas palabras de forma natural porque todos tenemos algo que decir.
Sí, porque incluso, o sea, nos edificamos a nosotros mismos, porque como le pasaba a Saúl, ¿no? Cuando David tocaba, o sea, el ambiente cambiaba y eso también Exacto. cambia nuestro ambiente personal y cuando cambia nuestro ambiente personal también creo que cambia también el ambiente a nivel iglesia, ¿no? Porque antes yo no lo entendía y antes yo lo escuchaba, lo oía más, no lo escuchaba porque era como, oh, sí, es que la música y depende cómo tú estés en una plataforma, es lo que ministras a las personas, es lo que das. Y antes yo decía, oh, sí, hasta yo lo enseñaba, creo que a veces a los grupos de alabanza yo les decía, sí, es que tenemos que cuidarnos, pero a veces no, como que yo no lo practicaba, pero, o sea, es muy importante porque a veces no nos ministramos nosotros mismos, como no somos nuestro propio David, que Wow. cambia el ambiente, sino que, y a veces vamos así pesados, ¿no? Y a veces cuando vamos al ensayo el domingo o entre semana, y vamos como a qué actitud pésima, porque a mí en la iglesia ahí me ha tocado que he ido con una actitud, pero o sea que a veces yo digo, no quisiera ser yo mi líder de alabanza porque no me pongo a tocar nunca más, No, no, pero, man. pero creo que es la importancia, ¿no? También de musicalizar Ujú. cosas que nos pueden beneficiar. Y Ahora, bueno, sí, perdóname que no quería interrumpirte, no, no pero sí está hay un bien. punto importante con eso y creo que una buena relación en un equipo de alabanza con su líder creo que está muy fundamentada en la honestidad, porque Sí, se vale estar cansado. O sea, a veces vamos con una mala actitud, pero es porque humanamente estamos cansados. O sea, a veces necesitamos un día libre, o sea, para poder descansar y recibir en la iglesia, que he hablado con músicos y no entraban a recibir en un servicio hace 4 o 5 años o 3. O sea, se vale estar cansado, se vale lo mismo decir, hoy me siento seco, o sea, decirle eso a tu líder, ir primero al Señor, pero decirlo, hoy me siento sin algo que dar, estoy quebrado. Lo que pasa es que a veces se pone o se trata de poner en la iglesia en general, como organización, hablando del equipo de alabanza y de los músicos, una carga de que siempre el músico o el ministro de alabanza tiene que estar perfecto. Como si sí. fuera como, sí, como un ser superior que flota. Entonces dice, somos los levitas y levitamos. Entonces vamos flotando por el piso porque somos levitas. Pero a veces eres un ser humano común y corriente. O sea, igual Jesús cuando estuvo aquí en la tierra tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado. Y igual nosotros en nuestra humanidad tenemos esa sed de Dios, pero se vale ser sinceros, como quitar esa carga de pronto da mucha libertad el no tener que fingir tal vez esa perfección, ¿no? Sino que siempre las ministraciones de la palabra, de la alabanza, de bueno, una palabra de ánimo que alguien nos dé siempre opera primero en nuestra vida. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, creo que la honestidad, a veces eso es lo que falla la comunicación con nuestro liderazgo, porque me ha tocado a mí estar bajo liderazgo y como líder, me ha tocado que a veces cuando yo tengo un líder, me ha costado comunicar, pero no es porque mi líder, a veces es de parte de ambos, ¿no? La historia siempre creo que se cuenta de los dos lados, de que a veces yo no sé comunicarme, de que a veces por pena, porque, oh, es que, ¿qué van a decir? Y a veces porque tal vez mi líder no entiende, eh, no sé, que hay varios factores que pueden afectar el no querer subir de una mala actitud, ¿no? Entonces a veces la falta de comunicación no ayuda mucho. Y algo que también quería agregar un poquito era lo que decías, ¿no? Que a veces nos ven como estas personas que, como estamos tocando, siempre estamos bien. Una vez me tocó que estaba en una iglesia y el pastor, no me acuerdo quién era, un predicador invitado creo. Me invitaron a mí a una iglesia para empezar, me invitaron a Ujú. tocar y el pastor dice, no, pues que pasen los que sienten que le han fallado a Dios. Y obviamente yo fui a tocar y pasé con otros músicos porque estábamos, To- y todas las personas como que, pero Todos, acaban de ¡ah! tocar. O sea, tú sientes las miradas, ¿no? Y, obviamente habían otros músicos tocando, pero era porque invitaron a varias bandas, a varios grupos, pero
esto, o sea, que yo me siento malo, que yo siempre le fallo a Dios, trato de no hacerlo, pero pensamientos, acciones, cosas que me hacen fallar a Dios y a mí, obviamente tú te sientes mal. Hay momentos en que tú necesitas, no sé, que alguien ore por ti. Tú puedes pasar al frente como músico. Que seas músico y toques en la iglesia no significa que no puedas pecar o que no puedas estar como... Obviamente no peques, no invitamos a nadie a pecar, pero o Total. sea, no estás exento de esto. Entonces, sí, Exacto. eso es lo que quería agregar a eso. Y también quería Por- tocar un poquito el tema. Obviamente, tenemos. Sé que tú tienes tiempo, pero hoy no fue un gran día para hacer 5 horas de podcast, pero ah, me gustaría también que habláramos un poquito de cómo llegaste a poner tus sonidos donde están ahora, que obviamente es una plataforma grandísima que muchos quisieran tener sus sonidos ahí, pero algo que me gusta de la síntesis, que yo lo platicaba en uno de los primeros podcasts que hice con Danny Mark, que le mando saludos por si está viendo esto. Es un gran también, hace muchas cosas muy interesantes con la síntesis, pero él también decía, lo bonito de la síntesis es que no puedes igualar un sonido, o sea, no puedes igualar la pasión que... Obviamente puedes simular, puedes llegar a tal vez comparar algo, pero el sonido en sí no lo puedes hacer idéntico. Entonces, ¿qué fue lo que te llamó la atención a ti de empezar en este mundo de la síntesis y de crear sonidos y de programar sonidos? ¿Cómo fue que empezó esta pasión pues, Creo de que esto? de entrada, bueno, me gustaría como poder conversar luego con Dani porque sí estamos muy de acuerdo en eso. Y yo creo algo es que cada sonido que uno crea, así sea en tu habitación o sea en el estudio más profesional o sea en una sala de espera o en un café, yo creo que cada sonido es una obra de arte y tiene una firma única. Y muchos de esos sonidos que tú creas tienen una identidad, lo que hablábamos ahorita, una identidad sonora. Habla de quién eres, de cómo escuchas, de cómo percibes el medio alrededor. Tal vez un sonido sí se pueda replicar o se pueda recrear, pero sí es muy cierto que cada uno tiene una huella muy única. En mi caso, yo recuerdo uno de los discos de las producciones de su presencia. En el año 2007 estábamos grabando una canción y fue recién, para el año 2008 se iba a lanzar el famoso Omnisphere, o sea, era como el año que estaba dando a luz ese software y todos éramos como, "Ah", y la interfaz azul y ese azul le brillaba a uno en los ojos y uno se perdía así como si hubiera descubierto un tesoro, decía Sí. Omnisphere. Y era el sucesor de Atmosphere, que fue como el sintetizador previo para ahí, como los curiosos de los sintetizadores. Omnisphere tuvo un papá que era Atmosphere. Bueno, eso no lo Y sabía. sí, es ya por ahí una joya, ¿no? De la síntesis. Y para ese año estábamos grabando uno de los discos de su presencia, una producción que se llamaba Jesus Freak. Y simplemente el productor me dice explore, o sea, literalmente las palabras que usó fue toqué ese Omnisphere y el primer sonido que puse, eso como que me asustó porque esto que es, uno espera que fuera el pad así, y ya sonaran ángeles y arcángeles y todo, pero sonó una cosa extrañísima y él me dice, hijo, como decimos en Colombia, decimos mijo, entonces también otros países dicen, mijo, dome ese caballo, le doy ahí una hora para que dome ese caballo y encuentre algo. Entonces, pues yo como que voy a encontrar en una hora. Más o menos empecé como a buscar y yo, pero ¿qué es esto? ¿Esto qué dice LFO? No sé, pero ¿y esto qué será? Tampoco, pero... Y cuando llegamos a algo a través de la exploración, hoy está interesante. Entonces lo grabamos en uno de los tracks de una de las canciones y ahí me generó esa curiosidad de qué se puede hacer a través de todos estos programas. Me gustaba mucho desde esa época como curiosear moviendo perillas, pero lo empecé a hacer sin mucho conocimiento, como creo a veces todos empezamos en algo por curiosidad y luego ya vamos teniendo una noción de qué es lo que estamos haciendo, pero en parte la creatividad también es como la inquietud, ¿no? A veces hay cosas que sé que estoy haciendo, pero otras no. Me ha pasado con algunos de mis patches, yo digo, tenía en mente, quiero crear un lead para música electrónica.
y estaba haciendo, ese es para uno de los paquetes de Arturia que hice ahí en secuencias, y estaba haciendo el lead y empecé y yo, está quedando bien. Y me recosté, aquí está mi escritorio, aquí está el teclado, puse el codo, no sé en dónde, y empezó el sonido. Yo, ¿qué hice? Lo dañé y se convirtió en uno de los pads que quedó ahí en el paquete. Yo, no, eso está, déjalo así, déjalo así. Está buenísimo porque fue un accidente. Y yo dije, ¿qué moví? O sea, yo no te voy a decir, sí, moví la onda senoidal en 20 hercios. No, dije, le puse el codo a algo y no sé qué hice. Pero entonces es exploración. A veces luego sabemos cómo, no sabemos cómo hacemos algo, pero nos vamos capacitando. Entonces, en mi caso fue exploración, años de explorar. Y recuerdo que uno de los sonidos, tal vez comparta eso en redes en estos días, en el año 2017, uno de los primeros sonidos, ya que hice, quiero crearlo desde cero, tratar de replicarlo. En esa época, para 2016, salió uno de los discos de Bruno Mars, 24K, salió esta canción y yo dije, ese sintetizador está espectacular. Creo que ya en esa época alguien había subido a YouTube la versión instrumental, no sé cómo hizo, pero no hecha por él, sino la versión original. Ok. Porque dije, vamos a limpiar de la letra y todo lo que dice, vamos a ver qué dice el sintetizador que está ahí. Y traté de replicarlo poquito a poco hasta que lo acerqué y traté de llegar a lo que se parece. Y ahí en ese momento empecé a pensar qué pasaría si lo que yo logro hacer y logro crear, como si fuera una pastelería o una sastrería, si mi producto llega a las manos de otro y lo bendice y lo puede disfrutar. Entonces ahí empecé a pensar en eso y creo que ahí fue donde ya para el año 2019 pues comencé como ya en el tema de secuencias con la familia de secuencias.com, y para el año 2020 fue como básicamente decir, bueno, o sea, como pues casi que es una prueba, ¿no? Como, ok, pues está, ok, nos gusta esto, está bien. Y pasas a ser parte pues de la familia de productores y pues es una bendición y un honor porque ahí está, por ejemplo, muchos músicos cristianos conocen a Peter James, que está ahí en sus patches, está Nigel Hendroff, que es el guitarrista de Hillsong, hay Nick Stanley, que es de Bethel, o sea, hay varios músicos ahí que tienen sus patches. Y decir como, hay otra vez Dios, Señor, que la balanza no se incline porque, oh, yo tan Sí. pequeño, pero sí, Señor, reconocer gracias que aún así me has dado este chance, pero siempre digo que parte de visionar a dónde quieres llegar y Dios te va a abrir las puertas y de explorar. Porque si yo no hubiera, o sea, yo en algún momento, retrocediendo ese año 2008 nunca lo había pensado, pero sí en algún momento se me ocurría, ¿y qué pasaría si otra persona pudiera tocar lo que yo crearía? O sea, lo que yo creo, a través de mis manos. Y luego cuando tú piensas eso y logras ya convertirlo en un sueño que lo pones, pon todos tus caminos en manos del Señor y Él va a guiar todos tus pasos y Él te va a abrir las puertas y te va a dirigir. Para todos tiene un camino diferente, pero creo que empieza siempre con la claridad de un sueño, convertirlo en una visión y de actuar. A veces te quedas, o muchos músicos o ingenieros, actores, sastres, cocineros, nos quedamos en el, y si yo hiciera, ¿y qué pasaría? O esperamos que todo sea perfecto. Es que cuando yo tenga ya una MacBook de 40 núcleos Core y 40 y tenga, Claro. ahí sí voy a hacer. No, es que, ¿qué tienes en este momento para empezar? Tú sabes hacer una página web. Listo, es tu página web y ten tus productos. No hables solo de sonidos. Tú sabes, una amiga nuestra, de mi esposa y mía, aprendió a hacer postres y salió en su auto y los vendía en algunos lugares y empezó así su negocio. Entonces, si vemos las historias y documentales de mucha gente ya yendo más arriba en casos de éxito, gente empezó grandes negocios vendiendo cosas en la calle, pero siempre el factor común es que el primer paso es actúa, haz algo, o sea, mueve las aguas, haz que algo suceda. Entonces así fue como pues empecé con un paquete que fue para Omnisphere, precisamente lo hice como de manera nostálgica porque los tenía ahí guardados, entonces los hice esperando a ver que algún día salieran, pero pues los llevé a algo ya moderno porque ya habían pasado como unos 4 años más o menos, hice la actualización, otros los saqué, otros los traje desde cero. Entonces empecé con ese primer paquete y ahorita ya vamos, creo si no estoy mal, la página ya llevo 13 o 14 paquetes. Hay para Contact, para Serum, para Massive, o sea, Vital, hay varios patches ahí. Y lo bonito es que el feedback de la gente es muy positivo. Les ha gustado mucho, ha sido de bendición. Sí, yo lo he visto en redes sociales, y bueno, en tu Instagram,
que a veces te repostean que están usando tus paquetes y es bonito, ¿no? Es bonito porque, o sea, da un esfuerzo tan grande que es eso, creo que la creatividad y una disciplina que también lo hablamos en el último podcast, de formar una disciplina es muy grande y la recompensa el- lo que te satisface es eso lo que dices, que alguien más pueda ser bendecido con lo que hace nuestras manos. Y haces paquetes para grandes software y para los que usamos Mainstage, pues tenemos que esperar ahí para que tú te acuerdes de nosotros. Sí, nunca he entrado al terreno del main stage, no porque no me guste o no lo utilice, pero es como que he querido como explorar otras líneas y lograr como otras Eh, cosas por ahí, pero tomo nota y lo tendré en cuenta. tienes que acordarte De los main de los- stagianos. y créeme que es... yo tengo algunas cosas que tú me pasaste, unos dos sonidos que aún los uso, créeme que me ayudan Ah, los que bastante. hicimos en clase, Es que que sí, hicimos un pad y sí, ajá, esa clase fue buenísima. Yo guardé ese por sí, ahí que hicimos en oh, sí, clase. también. Ya Eh, lo he usado, lo he puesto con algunos sonidos de That Worship Zone mm, que, no sé, obviamente son muy buenos. Para mí, esa librería trae muchos sonidos, pero a veces yo creo que como músico, a veces es como te puede llegar a abrumar una gran masa que a veces no sabes qué hacer. Entonces, yo lo que hice fue como, obviamente tengo como 300, bueno, no son 300 en sí, pero sí hay varios patches y haz de cuenta que hice tres nada más de esos sonidos con los que podía tocar cualquier canción en la iglesia. Pero siempre está esos sonidos que hicimos, que fue un pad y también creo que fue un piano eléctrico. Y sí, también unos que me mandaste. Entonces, creo que es una bendición lo que tú haces porque bendice muchas personas y es también. una herramienta para varios músicos. Y la verdad es que estoy muy agradecido contigo, bro, porque lo que me has enseñado en las clases de piano y más allá de clases nada más de teoría, me has enseñado más allá. Créeme que firmemente creo que ha sido de bendición para muchas Amén. personas y gracias por hacer lo que haces porque créeme que aportas bastante a la comunidad de músicos Amén. y, y bueno, Creo que sí quería dime, dime. decir algo sobre eso y es, para mí también fue muy revelador algo que Dios me permitió entender hace años y es que cuando tú das, te vas vaciando para que Dios te pueda llenar más. Entonces lo que pasa es que a veces como músicos suele pasar o en cualquier área, nuestra inseguridad hace que atesoremos lo que nosotros sabemos y creemos que nos hace especial porque creemos que es ese talento o ese acorde que tú aprendiste o esa forma de tocar la que te hace especial. Y si otro la tiene, tú ya no vas a ser igualmente especial. Pero si tú replicas eso y lo das a otros, como un río que fluye y das, Dios te va a ir dando más. Entonces uno no se aferra como un estanque con las cosas que yo sé que tengo y que nadie me las va a quitar. De ahí viene la palabra estancado, precisamente, o el agua estancada y empieza a oler mal. Se estanca, no hay crecimiento, no fluye, porque entonces me aferro a esas cosas y ahí es dejar esa pregunta, ¿cuáles son esas cosas a las que yo me aferro y que no suelto? Y que puedo tener un cambio de mentalidad, compartir con otros, dar, ser de bendición, porque así mismo yo voy a poder ser lleno de cosas frescas. Entonces sí, creo que es muy bonito como músicos que generemos esa cultura, porque precisamente damos, recibimos, pero seguimos dando, no solamente dar para ver yo cómo me quedo con esto y es que yo soy solamente el que lo puedo hacer. O sea, yo te hubiera podido decir como, no, es que no te va a mostrar nada de lo que hacemos acá, sino toma el pad y úsalo. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero no, fue, Sí. mira, hazlo, tú también lo puedes hacer, todos lo podemos lograr si es nuestra pasión y si tenemos la disciplina y el interés, por ejemplo, en el tema de los sonidos, como igual cualquier otra cosa, todo lo podemos lograr, lo podemos hacer con esa disciplina, con la perseverancia, con la actitud del corazón enseñable, poniendo en práctica, porque también sobre todo hay temas en los cuales como músicos necesitamos consistencia.
que es la disciplina, tener un orden al estudiar, un método de estudio, ser curiosos. Entonces eso hace que se vayan abriendo las puertas a descubrir cosas nuevas. De hecho, por acá tengo este cinte es descubrí hace un año que se dice Moog, o le dicen Moog Moog. porque obviamente la gente dice Moog, pero también por cultura se volvió así, pero por el apellido de Robert Moog. Este es un cinte análogo, que es el Grandmother. Este cinte es totalmente crudo. Entonces yo lo compré porque quería algo que me retara y a eso voy, porque o sea, también si tú te retas vas a descubrir cosas nuevas, porque uno espera que tú prendas el sintetizador y ya, y suenen las voces y ay, qué tan hermoso, ¿no? Yo aprendí eso y mi Sí. esposa gritó, pensó que iba a explotar aquí la oficina, aquí el estudio, porque eso es... Sí. Pero entonces dije, ok, quiero ir dándole forma, como el shape a todos los sonidos, cómo los voy definiendo. Y es bonito porque esas cosas que te retan te permiten crecer. Y esa es como mi invitación, sobre todo a los músicos, es que no nos conformemos porque qué cosas nos hacen estancarnos, pero si salimos de esa zona de confort, de comodidad, y empezamos a dar, inmediatamente vamos a crecer. Eso se va a notar, es casi que una ley, o sea, apenas entre nosotros damos y damos y no lo hago el dar porque yo espero que me den, pero sé que si doy desinteresadamente, Dios me va a seguir bendiciendo y eso opera para todo. Sí, y eso también lo he visto yo que a veces doy las cosas porque a veces uno espera algo a cambio, ¿no? Me pasó que quería hacer yo una especie de trato, pero así como trato que yo solo yo supiera, ¿sabes? Como, oh, yo te ayudo, pero ayúdame en esto. Pero cuando yo lo hago, y siempre me sale mal, cuando yo trato de, obviamente Dios me bendice y todo, pero cuando tu intención en sí no es genuinamente de dar porque en verdad quieres dar, sino que siempre buscas como algo tu propio beneficio. En lo personal a mí siempre me sale mal, por eso trato como ahora de, ¿sabes qué? Yo te doy lo que tengo y te lo doy con mi corazón. Entonces, creo que la importancia de dar genuinamente es muy importante dentro de esta comunidad de músicos, porque creo que la comunidad de músicos en sí se ha vuelto, no sé en todo, obviamente no toda la comunidad de Latinoamérica o estadounidense, pero en cierta comunidad que yo he tenido contacto se vuelve muy separadas los músicos de que, oh, es que yo soy bueno, pero hasta ahí y no comparto más. Y no estamos dando a dar clases gratis ni nada de esto, sino que de compartir cosas que uno dice, ¿sabes qué? Esto me ayudó a mí, puedes aplicarlo. Entonces creo que el dar es muy importante para nosotros. Y yo también acabo de comprar Arturia, que es muy bueno, bro. Y Wow. Sí lo estaba viendo ahí, qué bonitas las luces qué como bonita las está luces ese... que tiene. Mira, bueno, quería preguntarte una última cosa acerca de los sintetizadores, pero Claro, yo acabo de también de tener eh, de una licencia de Arturia que trae muchos mm, sintetizadores. Uno de los que he usado últimamente para hacer algunas cosas es el Prophet. Um, este episodio no es patrocinado por Arturia, pero si quieren, estamos aquí. estamos disponibles. Estamos disponibles y recibimos. Damos para recibir, Damos Arturi. para Ah. recibir. Estamos dando publicidad, así que. Y de una- ¿Crees que hay diferencia grande de un sintetizador como estas simulaciones de sintetizadores digitales a los analógicos? Porque yo aquí, o sea, Arturia tiene, bueno, voy a dejar de decir Arturia, pero ahí esta marca tiene muchos sintetizadores que son como que muy, no sé, yo nunca he tenido un sintetizador análogo, pero me imagino que han de ser muy apegados a lo que es un sintetizador análogo. Mm, ¿Crees que hay bastante diferencia o es mejor invertir en un análogo que comprar ciertas licencias? ¿O ok. qué recomendarías tú? Yo creo que sí hay un factor especial en la máquina, en el hardware. No Ujú. decir que es superior porque ahorita la tecnología ha logrado muy buenas emulaciones de los sintetizadores.
pero sobre la máquina física como tal, influye la humedad. Cada sintetizador, este tiene una calibración, tú debes o sea, calibrarlo después de cierto tiempo y la afinación, entonces cada máquina es muy particular. Lo pongo casi, por ejemplo, a mí me gusta a veces jugar, ¿no? En PlayStation, o sea, no es pecado a veces jugar PlayStation, como vi en TikTok el de, tú estás jugando PlayStation, hermano, ¿no? Tú estás descargado, no. Pero es como si tú tuvieras, por ejemplo, tengo un juego que es de rally, los carritos de rally, y hay un Subaru. Ahí que es el Subaru, se ve mucho en Estados Unidos, el Impreza o Impreza, ese Subarito azul, y tiene las revoluciones igual y lo puedes tunear igual y se siente que tienes el carro igualito. Pero ya de ahí a que tú tengas la máquina y la sientas, ya estar en el carro y Yes. acelerarlo, más o menos te produce lo mismo. O sea, obviamente ya guardando las proporciones, pero lo que quiero decir es la tecnología te facilita muchísimo hoy tener sintes que si tú, por ejemplo, buscas un como el modelo D, el Model D, o sea, es un sinte que $50,000, incluso hay unos de los 70. Entonces, si es un sinte que tú no lo puedes tener, una buena emulación te trae a memoria ese sonido. Sí, sí, sí vale la pena tener los programas para que puedas con ciertos sintes que tal vez en el momento no puedas tener. Yo quisiera tener algunos de esos, pero por ejemplo, hay un Prophet que ahorita está como en $7,000 más o menos. Entonces, entre tanto, pues tienes el software que produce resultados muy similares o a través de otros sintes vas maniobrando hasta que te acercas a ese sonido. Ujú. Entonces, eso como para la pregunta, ambas cosas vienen a ser luego muy necesarias en el mundo de la síntesis. Sí, ¿cuál sería mi recomendación? En algún momento que los músicos apasionados por la síntesis tengan algún sintetizador físico, o sea, la máquina, por ejemplo, y no tiene que ser algo muy costoso. Yo tengo este por acá. Este es uno de Korg. Este es el famoso Volca Keys. O sea, este synth debe estar más o menos, yo creo que lo consigues en $90, $85 o a 100. Pero fíjate que es un synth análogo, es un synth de 3 voces. Quiere decir que solo puedes hacer triadas a lo sumo, o sea, puedes hacer nada, Ah, no ok. puedes hacer acordes ya con séptima, te las arreglas para manejar las voces, pero moviendo todas estas perillitas y explorando vas a tener la sensación. Ah, tampoco es patrocinado por Korg, Por ¿no? Que Korg, no no, puedo- no. pero quería mostrarlo ahí como una maquinita sencilla, la puedes llevar, usa baterías, entonces te va dando la sensación de que es vivir la síntesis desde una máquina. Esa es la perspectiva. Por el otro lado, tienes tus plugins, tienes tus librerías y puedes echar mano de como si tuvieras un synth de estos en tu estudio. Eso sí, pero ambas cosas vienen a ser complementarias con el tiempo. Sí, también el ejemplo que dabas del carro, en el PlayStation lo puedes chocar y no pasa nada, pero si lo tienes en la vida real, Exacto. no lo puedes chocar. No hay Dios. Entonces, sí, como te digo, obviamente Arturia tiene muy buenos sintetizadores. Tengo bastantes aquí que la verdad a veces ni me da tiempo de ver todos como con tiempo, o sea, no le dedico tiempo, pero creo que una buena alternativa es eso, ¿no? Si no tenemos, qué sé yo, $5,000, $3,000, que puede valer un sintetizador análogo, creo que hay opciones también digitales. Y algo que dijiste tú, para los que apasionados de la síntesis, eso es muy importante porque a veces compramos cosas por emoción, que son gastos innecesarios, porque Exacto. vamos a estar un mes por emoción, porque es que vi el podcast con Edgar Mantilla y me empecé a ver su Instagram y tiene excelentes sonidos, pero yo no tengo la disciplina o a veces no quiero invertir como en aprender, entonces dejo ahí tirado el instrumento. Entonces creo que es sabio también saber si en verdad necesito o no necesito, porque este que está aquí atrás Ujú. Ya, lo he ya lo usado estaba dos viendo veces también. No. y ya nunca más lo usé. Pero obviamente se ve bonito ahí atrás, colgadito, limpio. Pero para hacer covers ahí en Instagram. Decoración, Sí. decorativo. Nada más para los videos de Instagram o de TikTok. Pero nada, bueno, sé que estamos algo ahí un poquito cortos de tiempo, Oh, pero no, no, no hay prisa. No hay oh, prisa. gracias, bro. Y bueno, quería también ir aterrizando un poco esto. Creo que para mí, yo haría sí o sí una segunda parte de este podcast porque hay muchos temas que me gustaría hablar contigo, pero para ir aterrizando el podcast, si tú estuvieras ahora delante, tal vez estuvieras dando un taller
de músicos, para grupos de alabanza, eh, personas que van iniciando y personas que tal vez ya tienen tiempo, ¿cuáles serían como cosas que tú dirías, sabes qué? Esto te ayuda personal, pero también a nivel de grupo. Una de las cosas que creo que se puede establecer como cultura y no tiene de pronto lo que decías que a veces como que lo volvemos muy elevado, o tal vez en alguna palabra como muy místico, por decirlo así, pero algo muy aplicado a la vida real es generar esa cultura de honra. Y la honra es reconocer, es reconocimiento, es engrandecer el nombre de mis amigos. O sea, wow, cómo toca esa otra banda, cómo toca ese músico. Vi por ahí un meme que alguien compartió hace tiempo, ya tiene tiempo, pero era como este niño que hace mala cara, como así, dice, este es el mayor cumplido que un músico le puede dar a otro, como hacer así como... Pero reconocer, y no es adulación falsa, no es una honra sincera, Mm, porque la honra es admirar lo que Dios puso en otra persona. Entonces, en un equipo de alabanza, eso genera un ambiente muy sano. ¿Por qué? Porque pude ver visitando algunos lugares, en general en diferentes ciudades, se ve mucho la comparación, se ve mucho el bullying también. Entonces, ay, llegó el que siempre se equivoca, llegó el que no tiene motricidad, llegó el que en una iglesia a uno le decían el pastus tus al baterista porque hacía el fil, ta, 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 y quedaba al revés, tastus, tus, tastus. Entonces estaba haciendo el ritmo y quedaba al revés. Entonces le decía, ya llegó pastus tus, y tenían apodos y todo, porque claro, él quedaba al contrario, entonces quedaba haciendo el redoblante al contrario, apodos o cosas así. Pero si tú estableces un clima de honra, de relaciones saludables, creo que eso va a engrandecer como equipo la sinergia, lo que estamos haciendo porque somos parte de algo mayor. El problema a veces es que pensamos, y esa es la filosofía de llegar a ensayar y no a ensamblar, porque en el mm, ensayo es como yo llego y yo tengo todo listo, o sea, soy yo, entonces que usted no lo tiene y esto está mal. Pero cuando ensamblamos todos somos como una piecita que estamos poniendo en la línea de ensamblaje. Entonces, una cultura de honra, un clima de trabajo agradable, eso hace que las cosas sean muy fáciles de llevar. ¿Por qué? Siempre digo esto, y la iglesia en medio de todo es un lugar de refugio, de descanso. Si tú estás en la escuela y te están haciendo bullying, si tienes familia que te maltrata, si en tu trabajo te acosan con el bullying o con un jefe que no te respeta y llegas a la iglesia a vivir lo mismo, ¿qué sentido tiene? Porque no estamos marcando la diferencia como creyentes en nuestro carácter y en nuestras relaciones. Si hacemos de esto un escenario en el cual apoyo y levanto al otro, potencio su don, todos por igual, eso es importante también porque al generar esa cultura de honra, todos estamos en ese mismo nivel. ¿Qué pasa? He visto lugares donde, por ejemplo, tienen o sea, si el Montage o el MODX que tiene esa pantallota, si tuviera clave, o sea, un pin para ponerle, el músico le pondría clave porque dice el set worship personalizado de Jaimito. Le pone así mi set worship y la persona va a entrar, va a tocar el otro pianista y suena feo al otro fin de semana porque él no sabe cómo usar el set worship de Jaimito, porque solo a Jaimito lo usa y bajan ángeles cuando Jaimito toca y luego toca Juan y a Juan no le suena. Cuando decir, ¿por qué no todos usamos este set por igual? ujú. Porque a todos Dios los puso en este equipo, entonces eso potencia, es lo que ves al punto al que quiero llegar, que entre todos por igual nos apoyamos y no es solo yo tengo la fórmula de los pads, solo yo sé tocar con estos pedales, no, que todos igual podamos crecer juntos, eso es lo bonito, es generar sinergia, generar comunidad, que hay equipos con los cuales he hablado que no comparten. Entonces salgan, coman una pizza, hagan un plan en un parque, que jueguen paintball, corran, pero es como un grupo de desconocidos que llega y toca y ya. Entonces, ser comunidad, creo que todo ese tipo de cosas hace que lo humano también potencie lo espiritual, porque hay unidad. Y unidad no es uniformidad. O sea, pueden vestirlos a todos igual en la tarima y usar los mismos colores, te pueden vestir de blanco y negro y poner blanco y negro en las luces. Y eso es uniformidad, pero hay verdadera unidad como la hubo entre los discípulos en Hechos. Esa sería la pregunta, ¿no? La unidad sería mucho más importante. Sí, creo que la unidad, y bueno, nunca lo había puesto, lo había pensado así como dices, la diferencia entre estas dos,
porque la unidad es... A mí me cuesta compartir con las personas, digamos, cuando estaba en el grupo. Ahorita no estoy tocando, pero cuando estaba en el grupo de alabanza, como dices tú, no hay esta cultura y no hay esta como convivencia y unidad para estar en un mismo sentir al momento de estar tocando y tener este mismo objetivo, porque a veces los grupos de alabanza no tienen un objetivo de qué es lo que están haciendo. Obviamente el objetivo principal es adorar a Dios, pero creo que yo siempre digo, ese lo descartamos porque ya es como que tu mente tiene que estar para adorar a Dios y es para exaltar a Dios, pero debajo de eso, ¿qué hay? ¿Qué es a dónde quieres ir como grupo de alabanza y a dónde quieres llevar al pueblo con lo que tú ministras y con lo que tú das? Entonces creo que hay que dar el máximo esfuerzo de nosotros. En mi caso, me ha costado porque, no sé, me cuesta convivir con las personas y me cuesta tener esta cercanía y ser, no sé, amigable, no sé Ujú. qué es lo que pasa, pero creo que hay que dar un poco más de nosotros. En mi caso sería dar la mía extra de que, aunque tal vez yo no me guste, tampoco tengo que ir a la fuerza ni ir a incomodar, pero Exacto. tratar, ¿no? Tratar de ir 2, 3 veces o hacer una reunión o algo fuera de la música. Entonces creo que la unidad dentro del grupo Alabanza es muy importante. Y muchas gracias, Edgar. La verdad es que creo que ah, para mí necesito otro podcast, otra plática. Pero Sé que claro. puedo hablar contigo detrás y sin grabar, pero me gustaría que las personas también... a veces, yo inicio el podcast por varias razones, pero una de ellas es también porque creo yo firmemente que tengo amigos, te considero un amigo y si las personas con las que he hablado, creo que merece la pena que personas escuchen algunas conversaciones que tenemos, porque como a mí me bendicen, creo que también puede bendecir a alguien más. Y como digo, sé que puedo hablar contigo sin grabar, pero me gustaría que también las personas sean parte y que podamos aportar algo a la vida de las personas. Y nada, Edgar, te doy muchas gracias por estar en este humilde canal y espero que podamos compartir en un segundo podcast y no sé, algunas últimas palabras que quisieras dar a las personas. Bueno, primero te tomo la palabra del segundo podcast, ¿no? Para tener otro espacio y que podamos conversar. Y bueno, para compartirle a la gente hoy, más allá de lo que dijimos hoy, todo esto es atesórenlo si quieren volverlo a escuchar, porque creo que dijimos varias cosas acá que sé que todos como músicos hemos vivido, pasado por crisis, o tal vez Sí. estamos cansados, estamos sufriendo tal vez de un ambiente difícil en el ministerio, pero es no nos desmayemos, no bajemos los brazos, no nos cansemos de hacer el bien, de sembrar, de dar. No, aunque sintamos desfallecer, no nos dejemos caer a mitad de camino, porque ahí es donde siempre uno ve que ahí cerquita está la tierra prometida, está eso que Dios tiene para darle al equipo, que Dios tiene para ti. Entonces, sí es siempre mantener viva tu relación con Dios, con los demás, también estar en paz. Creo que digo, es clave estar en paz con Dios, pero también estar en paz con otros, también contigo mismo, en esa identidad sana de la cual hablamos. Y es sí, tener un campito extra para repetir de pronto y volver a escuchar estas palabras. Creo que sé y siento en el corazón que alguien por ahí las va a necesitar y espero que sean de bendición y que podamos tener otro espacio para todos ser bendecidos aquí hablando en este espacio. Y gracias, Eduardo, de verdad, por invitarme. Como tú dices, podemos seguir hablando por más tiempo, pero vamos a abrir ahí el otro espacio y sé que vendrán más temas y gracias también por permitirme ahí ser una voz de aliento y de ánimo para gente que escucha estos podcasts y lo necesita. Ya, y muchas gracias, Edgar. Y también le damos gracias a las personas que nos escuchan cada semana o que trato de subir video cada semana, pero muchas gracias por estar en estos veintitantos episodios y espero que podamos ir bendiciendo su vida. Nos vemos en el próximo episodio con un nuevo invitado y pues nada, disfruten su semana y gracias una vez más.